Sí, estamos. Vamos a continuar entonces con la segunda parte del tema del Islam. Y una de sus proclamaciones, ayúdame con la siguiente diapositiva, es que Alá es el único Dios verdadero, ¿sí? Alá es el único Dios y no existe ningún otro. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque, y ahí vuelvo al subtítulo, el Islam, una falsificación del cristianismo. Este es un reclamo del cristianismo en el que nosotros profesamos, ¿sí? Nosotros creemos que el Dios de la Biblia es el único Dios que existe y no hay otro, ¿sí? Ese reclamo lo copia el islamismo, lo copia el Islam, pero no tiene el sustento para defender que Alá, el Dios que ellos predican, realmente es verdadero y por lo tanto obviamente no existe. El punto que quiero tratar es que esta es la diferencia con otras religiones, ¿no? Las muchas otras religiones, excepto el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, reclamamos que nuestro Dios es único, ¿sí? Y ellos también lo hacen, pero otras religiones no hacen eso. Otras religiones hablan de que no existe un solo Dios, sino que existen muchos. Ahora, esto es bien importante porque, por ejemplo, me recuerdo de una objeción que hacía un ateo, ¿no? Que realmente él es más un comediante que se dice ateo, ¿verdad? Pero realmente nunca ha tenido él una presentación de su ateísmo formal, ¿no? Él solo se burla del cristianismo, pero él es este comediante y actor Ricky Gervais, creo que se llama, medio famoso, es de Inglaterra. Y él dice, es que los cristianos no son tan diferentes a nosotros, dice. Nosotros los ateos decimos que no hay Dios, no hay ni un solo Dios. Pero el Islam, los cristianos, los judíos, y él identifica precisamente estas tres religiones, dicen que no hay muchos dioses, no hay 3000 dioses, hay un Dios. Entonces, este ateo dice, no son muy diferentes a nosotros, porque yo digo que no hay, de los 3000 dioses que se ha inventado la humanidad, no hay ni uno. Y los cristianos dicen, no hay otro Dios, solo uno. Entonces, la diferencia es que los cristianos creen en un Dios, uno más que yo. Eso es todo. Entonces, él cree que esa es toda la diferencia, ¿no? Pero esto es bien importante porque realmente, si hubiera otro Dios, no, el Dios en el que creyésemos no sería Dios. Y aquí vemos entonces la falsificación del cristianismo en labios de los islamistas. Vamos al punto número 4, digamos, que es aquí donde le voy a dedicar un poquito más de tiempo. De los 4 escritos inspirados, o los 4 libros inspirados, el Islam reconoce el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como escritos sagrados. Reconoce el libro de los Salmos como escrito sagrado, reconocen los evangelios como escritos sagrados y reconocen el Corán y los hadices. Aquí se pone en un solo conjunto el Corán y los hadices como el libro sagrado. Pero de todos estos escritos, el más importante es el Corán. Pero sí respetan como literatura sagrada parte del canon bíblico que nosotros creemos que es revelación de Dios. Esto significa que el propio Corán reconoce el Pentateuco, los Salmos y el Evangelio de Jesús como revelaciones, y este es el punto, revelaciones previas. Ojo, el Islam dice, el canon de los cristianos, el Pentateuco, los Salmos, los Evangelios, son revelaciones previas al Corán. Esto va a jugar un papel bien importante en la contradicción. Y es aquí en donde tenemos que aprender a hacer esto. Debemos encontrar la contradicción interna de las cosmovisiones ajenas al cristianismo. No solo es que las otras cosmovisiones no tienen base para juzgar al cristianismo.
sino que cuando analizamos las otras religiones y cosmovisiones, internamente ellos poseen contradicciones. Y por eso es que el cristianismo no es un juguete. Cuando nosotros decimos somos creyentes en Cristo y creemos en esta fe ortodoxa, bíblica, reformada, es porque creemos que en nuestra fe no hay contradicciones. Por eso es tan importante la teología. Cornelius Van Til, el gran apologista presuposicional, él decía, ¿quieres ser un filósofo cristiano? Tienes que ser teólogo y tienes que conocer bien tu teología, porque tu teología es tu filosofía. Hay un ex ateo en Escocia, él se llama Alister McGrath. Él era un biólogo, si no estoy mal, era biólogo marino o era biólogo o algo por el estilo en una universidad, si no estoy mal, en Edimburgo, en Escocia. Y él era ateo, así, recalcitrante, ¿verdad? Pero en su, de verdad, búsqueda y todo lo demás, y creemos que así es, el Espíritu de Dios y Cristo mismo hicieron una obra en él, y llegó a la conclusión de que el ateísmo es mentira. Y empezó obviamente, a investigar y se convirtió en un creyente. Y él, pues, era un científico. Él era un científico. Pero cuando se convirtió al cristianismo y empezó a creer en Cristo, él vio la necesidad de poner en pausa su trabajo científico e ir a estudiar teología. Y Alister McGrath se convirtió ahora en un teólogo, es un teólogo de verdad de primer nivel, es un científico y es un teólogo, es una mente brillante, ¿no? Muchos ateos le huyen, y él escribió un libro que yo leí bien chilero que habla acerca de que finalmente el ateo se está engañando a sí mismo. Y él, cuando escribió ese libro, se lo mandó a varios de sus colegas científicos en otras universidades y le empezaron a responder. Y uno de sus colegas ateos científicos le dijo, esta frase que te voy a escribir, ponla en la portada de tu libro. Y en la portada de ese libro que él escribió, este colega ateo le dice, cuando leo este libro me avergüenzo de ser ateo. Porque se convirtió en un gran teólogo y defensor del cristianismo. Y este es el punto. Buscamos la forma de estudiar teología y estudiar bien la Biblia porque sabemos y estamos seguros de que nuestra cosmovisión no tiene contradicciones. Y eso es lo que voy a atacar ahorita en el Corán. Las contradicciones del Corán y luego las contradicciones, por lo tanto, del mundo musulmán. Veamos las inconsistencias. Si un musulmán dice que el Corán sigue una larga línea de revelaciones de Alá, incluidas partes de la Biblia, que son las que les dije, según él, son inspiradas. Su crítica interna puede iniciar ahí. Vayamos a esas partes de la Biblia que ellos consideran como inspiradas y comparémoslas con el Corán. Y si hay contradicción entre estas, hay un problema y algo debe ser corregido. Veamos qué tenemos en común. Según los musulmanes, la ley de Moisés es algo que tenemos en común los cristianos con los musulmanes. Y si estudiamos los salmos y la ley de Moisés, estudiamos su teología, su mensaje, vamos a poder discutir entonces cosas importantes como por ejemplo el pecado humano y la necesidad de la expiación por un sacrificio para expiar nuestros pecados. El Corán tiene varias enseñanzas interesantes, una de las cuales es que Jesús no murió en la cruz, lo vimos la semana pasada. Pero interesante, según el Corán, ellos dicen que Judas sustituyó a Jesús en la cruz. Ojo, ellos consideran los evangelios como libros inspirados y también el Corán. El Corán dice que Jesús no fue crucificado, sino que el que fue crucificado fue Judas. ¿Y qué dicen los evangelios? ¿Quién fue crucificado? Jesús. Ahí hay una contradicción. Si ellos dicen que ambos escritos son inspirados, ¿cuál es verdad?
Y esto es bien importante porque los 4 evangelios tienen el relato absoluta y contundentemente que habla de que Jesucristo fue crucificado. Pero el Corán dice, no, eso fue un invento. Fue Judas el que sustituyó a Jesús en la cruz. El Corán dice que la madre de Jesús era Miriam, la hermana de Moisés. Confusión que probablemente surgió porque los nombres suenan parecidos en los idiomas ancestrales. Y lo que sucede también es que el Corán se basa en una tradición muy oral. Entonces puede haber una confusión de cómo se escuchan los nombres. Hasta el día de hoy esto sigue siendo una vergüenza para los estudiosos del Corán. Los mismos estudiosos del Corán no saben darle respuesta a esto al sostener que los evangelios son libros inspirados, pero también el Corán. Y aquí hay contradicciones. La mejor respuesta que hemos escuchado, por ejemplo, de que la mamá de Jesús era Miriam, es que María era una mujer como Miriam. Entonces, por eso la confusión. Pero existe un conflicto aún más profundo, conflicto doctrinal entre las enseñanzas de Moisés, David y Jesús y lo que dijo Mahoma. ¿Por qué? Y por eso yo finalmente me convertí a la fe reformada, porque en la fe reformada sostenemos que la Biblia es una sola historia, la historia de Cristo y su obra redentora, la historia de la salvación, la historia de la redención. Moisés, David apuntaban en su vida y enseñanza y en lo que sucedió en sus vidas a Jesús, ¿sí? Y es una revelación unificada. Cuando nos acercamos a estudiar al Islam, vemos que no hay una revelación unificada. Si la enseñanza de Moisés es inspirada, por ejemplo, ellos creen que la enseñanza de Moisés es un libro escrito sagrado. Dice Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18 que las revelaciones futuras, eso dice Deuteronomio 13 y 18, deben juzgarse según las revelaciones anteriores. ¿Cuál es nuestro sistema hermenéutico? Nosotros leemos el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. Una revelación posterior debe ser juzgada a la luz de una revelación previa. El Corán, y ellos mismos lo reconocen, no es una revelación previa a la Biblia. La revelación del Corán es posterior a los escritos bíblicos. Por lo tanto, el Corán debiese juzgarse de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y es exactamente lo que nosotros hacemos. Juzgamos el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. Y le damos sentido al Nuevo Testamento a la luz de lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Una regla de interpretación es: no se vale leer el Nuevo Testamento sin los lentes del Antiguo Testamento. Por eso les decía yo hace un par de viernes, 2 o 3 viernes, este teólogo luterano Chad Bird decía: leyendo la Biblia con acento antiguo testamentario, porque ese es el sistema. Lo que primero se estableció se convierte en la base para juzgar revelaciones futuras. Por eso todos los escritores del Nuevo Testamento básicamente eran expertos en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando llegamos al Corán, que surge más de 1000 y tantos años después de estas revelaciones, debe ser juzgado a la luz de la Biblia. Entonces, ellos mismos lo reconocen, no lo estamos diciendo nosotros. ¿Ok? Si esa es entonces la lógica de los musulmanes, ¿cuál revelación debiese desaparecer? ¿Los escritos bíblicos o el Corán? Según ellos, no nosotros. Según ellos, el Corán debiese desaparecer. Pero no, finalmente ellos defienden que es el Corán el que juzga a la Biblia. Y ahí es donde vemos esta inconsistencia. Algunos musulmanes han surgido los casos que cuando se les presenta esta inconsistencia, hay musulmanes que se arrepienten y dicen: es cierto. Y se arrepienten del Islam y se convierten al cristianismo. Tristemente son muy pocos los casos que se conocen. Pueda que haya muchísimos más.
El Espíritu Santo puede utilizar ese testimonio, pero no conocemos, no es de nuestro conocimiento que sea muy frecuente. La respuesta que se suele dar a veces a algunos de los eruditos del Islam dicen que es que las traducciones y las revelaciones de Moisés son sagradas, pero no son totalmente correctas. Entonces, Alá le dio la capacidad a Mahoma de corregir las revelaciones que se le dieron a Moisés. Entonces, aquí hay un punto importante. Si las revelaciones de Moisés no son correctas, si necesitan de corrección, entonces, ¿por qué son sagradas? No son perfectas, no debiesen ser tomadas con seriedad. Entonces, de nuevo vemos la inconsistencia. Son revelaciones anteriores al Corán, pero no están del todo correctas, pero son sagradas. Entonces, no se puede vivir en esa inconsistencia. Lo que tenemos acá, Greg Bahnsen lo pone de esta manera, me encantó como lo puso Greg Bahnsen en su libro. Este libro se llama En contra de toda oposición. Y es una defensa de la fe cristiana. Y dice él, cómo conocer bien tu fe cristiana te sirve para atacar cualquier oposición. Y él ahí en pocas páginas destruye cuánta cosmovisión se ha atrevido a ir en contra del cristianismo. Pero él lo pone de esta manera. Cuando vemos los escritos sagrados del Corán, dice, es como que tuviésemos un contrato que diga, tenemos la parte 1, 2, 3 y 4, pero la cuarta parte va a gobernar todos los demás aspectos del contrato. Eso quiere decir que el Corán va a gobernar el Pentateuco, los Salmos y los Evangelios. Eso significa que el 75% de la revelación está, según el Islam, está gobernada por el 25% de su revelación. Ahora, no importa si este 75% de la revelación tiene consistencia, porque eso es lo que defendemos los cristianos, que en el Pentateuco, los Salmos y los Evangelios hay consistencia, no hay errores. Aquí no hay errores, porque es palabra verdaderamente inspirada. Pero si el Corán dice que hay error, entonces hay error. Es una inconsistencia de nuevo. ¿Sí? La ley de Moisés, los salmos y los relatos evangélicos de Jesús, los relatos de los evangelios son revelaciones anteriores. Pero siempre que encontremos un conflicto con el Corán va a tener la razón. ¿Por qué? Y ellos dicen, porque así nos enseñaron. No porque haya una verdadera consistencia. ¿Por qué? Porque así dijo Mahoma. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Una inmediata arbitrariedad. Y esto es lo que dice Greg Bahnsen, este apologista que me encanta mucho leer. Él dice, los dos pecados más grandes a la hora de defender tu cosmovisión y tu fe son la inconsistencia y la arbitrariedad. No puedes ser inconsistente y arbitrario y decir, esta es la verdad. Si hay inconsistencia en tu verdad, entonces no es verdad. Y eso es lo que defendemos en el cristianismo, que en la revelación de Dios no hay errores. Y ponemos todo nuestro esfuerzo para encontrar consistencia en el todo de la Biblia. A los eruditos del Corán realmente no les interesa si hay inconsistencias. Ellos lo que están es para defender la tradición. Punto. Y ese es el problema. Según el Corán, Alá es un ser tan diferente de cualquier cosa en este mundo, tan trascendente, tan más allá de la experiencia humana, que nada en el lenguaje humano ni en la experiencia humana puede describir correctamente a Alá. Eso dice el Corán. Si esa declaración es verdadera, ahí mismo vemos que el Corán es falso. Porque si el Corán dice que nada en el lenguaje humano puede describir a Alá, y el Corán está para describir a Alá, automáticamente el Corán no sirve. El mismo Corán se cancela a sí mismo. ¿Me estoy dando a entender?
Esto es lo que dice el Corán. Y al mismo tiempo juega en contra del Corán. Por eso es que utilizamos esta metodología presuposicional para analizar estas cosmovisiones. ¿Qué es el Corán? Una descripción de quién es Alá. Pero el Corán dice que no se puede describir a Alá. Entonces, si crees el Corán, entonces no puedes decir que es lo que el Corán dice que es. Porque el mismo Corán dice que falla en su intento de describir a Alá. No puede ser este libro que dice ser sagrado. El libro sagrado del Islam, el Corán, ¿cómo surgió? Es bueno investigar esto porque también nos dice qué tan fiel es finalmente la revelación del islamismo. Algunos puntos que enseñarían algunos apologistas musulmanes es que no hay variantes en el Corán. El Corán es verdad porque en el Corán no hay variantes. Hay una sola versión del Corán y eso hace al Corán perfecto, no como la Biblia, que hay un montón de versiones. Hay versiones en inglés, en español, hay versiones para lenguaje actual, lenguaje antiguo, y todas esas traducciones tienen diferencias y errores. En cambio, el Corán tiene solo una versión y no tiene ningún tipo de diferencia. ¿Pero saben por qué no tiene ningún tipo de diferencia? Porque en uno de los califatos musulmanes estaban teniendo estas diferencias porque tenían diferentes versiones del Corán, hasta que el líder de ese momento dijo, no, traigan todas las versiones que hay del Corán y el que tenga una diferente le vamos a dar muerte. Escogieron una y todas las demás las destruyeron. Por eso es que solo existe una versión del Corán. No porque haya sido una versión desde el inicio, sino porque ellos se pusieron de acuerdo en destruir todas las anteriores. ¿Sí? Con la Biblia tenemos varias traducciones que nacen de manuscritos que tienen lecturas en algunos puntos que son distintas. Sí, la ciencia crítica textual se ha desarrollado para observar estas variantes en las traducciones y descubrir cuál es la más fiel al original. Existe todo un mecanismo para ello. Ninguna de estas variantes de las traducciones bíblicas afecta a doctrinas centrales. ¿Sabrían eso? De todas las variantes que tenemos en nuestro canon bíblico, ninguna de las variantes afecta doctrinas centrales de la fe cristiana. Ellos dicen, no tenemos variantes del Corán, por eso el Corán es superior a la Biblia. Pero tenemos que recordar de dónde vino el Corán y su propia historia textual. Mahoma entraba a cuevas, que él reclama que en ciertas cuevas Alá le dio su revelación y él quedaba atrapado en un éxtasis en estas cuevas. Muchos eruditos de los musulmanes dicen que es muy probable que Mahoma haya sido epiléptico y esos trances realmente eran ataques de epilepsia. Si ese es el caso o no, alguien podría decir que Alá utilizó los ataques epilépticos para darle a Mahoma su palabra. Entonces, eso no tiene que descalificar su testimonio automáticamente, según ellos. Cuando Mahoma recibía estas supuestas revelaciones de Alá, Mahoma gritaba y había que escribir estas revelaciones y algunas de ellas no se lograban escribir, entonces había que recordarlas posteriormente. En ese momento no tenían muchos buenos materiales para escritura. Resulta que el Corán originalmente estaba compuesto de partículas de revelación escritos en huesos, escritos en hojas, a veces en papiros, y con frecuencia se completaban los gritos de Mahoma posteriormente si alguien los había escuchado y los intentaba recordar. Un día alguien tuvo que reunir todas estas partículas, imagínense, huesos, hojas, papiros en las paredes, y hacer un libro de esto. Probablemente no les sorprenda que en los primeros días de esta nueva religión existían estas diferentes versiones. ¿Sí? Resultó embarazoso para los musulmanes, por lo que fue en el tercer califato de este nuevo movimiento religioso y social que todas esas variantes fueron reunidas, quemadas, y solo escogieron una. Entonces,
es inválido el reclamo de que el Corán es superior a la Biblia porque solo tenemos una versión, cuando ni siquiera su formación es algo de lo cual podamos estar totalmente seguros. Avancemos, porque se me va el tiempo. El concepto del yihad. ¿Han escuchado eso? El yihad, el llamado al yihad, significa lucha o esfuerzo. Es un concepto importante en el Islam. En general, tiene que ver con los intentos del movimiento musulmán de conformar su vida con los principios de Alá. Es un esfuerzo para conformar su vida con los principios de Alá, tal como se encuentran en el Corán y en los hadices. Hoy en día, a menudo, se equipara con un conflicto armado. Hay una rama de los musulmanes que utiliza el yihad como un llamado a la guerra, un llamado al conflicto armado, ¿sí? Y este es el yihad, que es el llamado específicamente de la rama chiita de los musulmanes para ir a darle muerte al infiel. ¿Quién es el infiel? Todos nosotros. Todos los demás. Todos los que no somos islamistas somos infieles. Algunos piensan que la referencia principal es interna. Algunos eruditos del Islam dicen, no, el yihad es un llamado a la guerra interna, a luchar contra las malas inclinaciones. Pero algunos dicen, no, es un llamado a la guerra externa, ¿sí? Y algunos dicen, sí es un llamado a la guerra externa, pero se debe limitar a las batallas defensivas. Cuando algún Estado islámico esté siendo atacado, ahí sí, el llamado al yihad a defender la tierra. Pero sí hay una rama que lo lleva a la ofensa, ¿no? A ser ofensivos a otros, con otros países. A quien participa del yihad se le llama muyahid. Y ese término que se hizo muy conocido como descripción de los combatientes en Afganistán, ¿sí? Ok, voy a ir entonces terminando esto. ¿Por qué, no sé si tengo esa diapositiva después, por qué la gente cree ahí déjala, por qué la gente cree esta falsa doctrina? El Islam es una de las religiones principales monoteístas en el mundo y se remonta a Abraham. Tiene algunas semejanzas con el judaísmo y con el cristianismo. Los relatos bíblicos del Corán, aunque históricamente inexactos, hacen entonces al Islam una falsificación del cristianismo y muchos se han sentido atraídos a esta religión por diferentes cosas. Número uno, por lo numerosa que es, ¿sí? Tristemente, no es un mal solo de guatemaltecos, donde hay un montón de gente, vamos a vernos, y ahí quieren ir, ¿va? No solo un mal de guatemaltecos, sino que es un mal cabal de muchos seres humanos. ¿Por qué esto es tan numeroso? Algo de bueno ha de tener. Entonces muchos se acercan porque ven los números, y es la segunda religión más numerosa del mundo. Dos, a pesar de sus inconsistencias, el Islam tiene cierta estructura mucho más sólida que otras cosmovisiones. A mucha gente le atrae esa estructura para poner en orden su vida y practican un Islam, entre comillas, más pacífico, que les ayuda, ¿verdad?, a poner en orden su vida. Y entonces buscan ese orden para tener algo a que aferrarse. Mucha gente se acerca al Islam por esas cuestiones. Pueden ser algunas de las razones y puede que hayan muchas más. ¿Cómo se sostiene el Islam frente al cristianismo? Número uno, en el tema de la revelación. A diferencia del Islam, el cristianismo sostiene que el Dios Trino se ha revelado plena y absolutamente de tres maneras. Número uno, por el orden creado, ¿sí? El que exista algo en vez de nada es prueba de que hay alguien que creó. Dice Romanos 1 que lo invisible de Dios se hizo visible por medio de las cosas creadas. Esa es una forma en la que Dios se revela. Dos, Dios se revela por medio de una revelación especial escrita, que es lo que llamamos el canon bíblico, específicamente a través de profetas del Antiguo Testamento y apóstoles del Nuevo Testamento. Incluso el Nuevo Testamento dice que
hemos de edificarnos nosotros, la iglesia, sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Eso quiere decir los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y la tercera manera, la tercera forma en la que Dios se reveló es en la persona de Jesucristo. Esta es la revelación última y definitiva, ¿sí? La persona de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo es la prueba definitiva de que Dios existe y es el Dios trino que leemos en la Biblia. Leamos algunos versos. El Espíritu Santo supervisó esta revelación de Dios en una historia de redención a través de Cristo por medio de la escritura de muchos hombres en un periodo de más o menos 1500 años. Dice Hebreos 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron. ¿Qué significa inquirieron? Investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este es un punto importante. Una de las pruebas del por qué la Biblia es verdad es que hay consistencia, y una de esas consistencias es que lo anunciado en el Pentateuco, en los libros proféticos, históricos, incluso en los libros poéticos como Salmos y lo demás, es los sufrimientos y padecimientos de Cristo. Y cuando llega el Nuevo Testamento y se relatan los sufrimientos y los padecimientos de Cristo, son básicamente el cumplimiento de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. Hay perfecta coherencia en ese sentido, ¿no? Una de las veces en las que más me ha gustado ver esto es este famoso comentarista político. Él se llama Ben Shapiro, en Estados Unidos. Tiene millones de seguidores en redes sociales, ¿no? Y él es judío, ortodoxo. De esos que él apaga su celular el día viernes a las 6 de la tarde y lo vuelve a encender hasta el sábado a las 6 de la tarde porque es el Shabbat y anda todo el tiempo con su eso. Es un tipo brillante, ¿eh? Y llamó un día a John MacArthur, un pastor reformado del sur, bautista reformado, John MacArthur, lo invitó a uno de sus programas. Y entonces Ben Shapiro le dice: yo no creo en Jesús, Pastor MacArthur. ¿Y usted por qué cree en Jesús? Y entonces John MacArthur no agarra los relatos del Nuevo Testamento, sino que John MacArthur agarra algunos capítulos del libro de Isaías y dice: mira, Ben, te voy a explicar. Este es Isaías. Tú sabes quién es Isaías. Tú crees en el Antiguo Testamento. Tú crees quién fue Isaías, uno de los más grandes profetas. Y él está hablando de esto y empieza a hablar todo lo que Isaías escribió acerca de Cristo. Y John MacArthur le testifica el Evangelio a Ben Shapiro, y Ben Shapiro no le puede decir nada. ¿Por qué? Porque todo lo que los evangelios relatan es exactamente lo que Isaías escribió. Hay ciertas partes del libro de Isaías que los rabinos judíos hoy prohíben leer. ¿Por qué? Porque prueban que Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Esa es la perfección del canon bíblico en el que nosotros creemos. Y esto es lo que estamos leyendo acá. Estas cosas fueron indagadas diligentemente. Fue providencialmente el Espíritu Santo quien inspiró a estos, diciéndoles: escribe sobre esto, esto y lo otro. Y cuando Jesucristo se encarnó, no es casualidad, es providencia que todo lo escrito en el Antiguo Testamento se cumpla en la persona de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tristemente, el Islam fue traído por ataques epilépticos. El Corán fue construido a base de gritos de un pobre enfermo
que tenía éxtasis debido a su enfermedad. Finalmente eso es toda la revelación superior del Islam. Pero la Biblia no es así. Y cuando hablemos de la estructura de la Biblia acá, se van a dar cuenta la perfección que esta es. Dios se ha revelado plenamente en su Hijo, Jesús. No es solo el gran profeta. Jesús no solamente es un equivalente a Mahoma. Así como ustedes tienen a Jesús, nosotros tenemos a Mahoma. No. De acuerdo al Islam, Mahoma es un hombre al cual Alá decidió revelarle. Según nosotros, Jesucristo no es un profeta. Jesucristo no es un hombre común y corriente. Jesucristo es Dios mismo en carne. Probar lo contrario es imposible. Esta es la perfección de la fe cristiana. Jesús es Dios encarnado. Eso es muchísima prueba en la Escritura acerca de esto. El mensaje general de las Escrituras es el sufrimiento de Cristo y su gloria posterior, que hemos estudiado hasta la saciedad. Todos los domingos, después de leer un pasaje, hablamos de esto. Toda la revelación autoritativa, especial, cesó después del trabajo de Jesús y el trabajo de los apóstoles. No creemos que existan revelaciones posteriores al cierre del canon de los 66 libros que creemos conforman el canon de la Escritura. Hay libros importantísimos en nuestra fe cristiana. Podemos hablar, por ejemplo, de La ciudad de Dios de Agustín de Hipona. Es un libro que todos debemos en alguna medida leer y escribir, leer y estudiar, pero no es una revelación autoritativa. Por ejemplo, podemos hablar de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Esa es una obra fantástica que los creyentes debemos estudiar, pero no es una revelación de Dios autoritativa. Son libros derivados que podemos leer y estudiar, que nos pueden ayudar a entender mejor el texto autoritativo. La Confesión de Fe de Westminster. ¡Qué importante documento! Se cree que es el evento más importante del siglo XVII, pero nunca va a ser igual a la Biblia. Nunca va a estar al nivel de la Biblia. El Islam, tristemente, hace esto, ¿no? Sí equipara diferentes escritos y les dice, esto también es sagrado, esto también es sagrado, esto también es sagrado. Y esto es característico de otras religiones. El mismo judaísmo del primer siglo. Los maestros de la ley estudiaban a Moisés, predicaban a Moisés, y lo que ellos escribían, decían, esto también es inspirado. El cristianismo no hace eso. El cristianismo dice, este es el canon y no hay más libro sagrado. Todos los demás escritos deben ser juzgados a la luz de este. Hablamos de que el Islam también tiene una parte de devoción, ¿no? Las escrituras enfatizan la importancia de la devoción y, por ejemplo, de la confesión de fe en Dios. Dice Romanos 10, ayúdame, versos 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, creemos en que también hay devoción y hay otros versos como Mateo 16, Juan 3 y algunos versos de ese capítulo que hablan precisamente de nuestra devoción a Dios. La Biblia anima a los creyentes a ser fervientes en la oración, fieles en dar también, creemos en el diezmo y creemos en la ofrenda. Sin embargo, no creemos como el Islam. En el Islam la devoción es para ganar la redención. En el cristianismo la devoción y todos los actos que conllevan la devoción son en respuesta a la redención que se nos otorgó gratuitamente. El cristianismo también tiene y enseña que la devoción debe ser algo que practiquemos, pero no como un mérito, sino como una respuesta a lo que se nos otorgó gratuitamente. La devoción religiosa es un acto de agradecimiento a Dios por la redención que tuvimos en Cristo por gracia. En el Islam la devoción es hacer todo lo que la religión dice. Ojalá y Alá te dé redención. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? El cristianismo no fomenta, por ejemplo, la peregrinación a ningún lado. Los creyentes, los
cristianos evangélicos no decimos, guarde su dinero, hermano, porque antes de morir se tiene que ir por lo menos una vez a Tierra Santa. No, si usted puede ir, fantástico, qué buena onda. Y ahorita sabe si se va a volver a poder ir a ir con toda esa guerra que hay allá, pero nunca proponemos y no queremos que la Biblia enseñe que hay que hacer peregrinación a puro tubo, ¿no? No creemos que el cristianismo nos demande ir a presentar nuestra devoción a un templo específico. El cristianismo dice que el templo ahora está compuesto por piedras vivas. Donde sea que nos reunamos a proclamar el nombre de Cristo fielmente, la iglesia está allí. No tenemos que viajar a algún lugar. El templo del antiguo pacto cumplió su propósito en la historia de la redención. El templo físico era un tipo, una figura de Cristo y su iglesia, ¿sí? Ahora su iglesia, nosotros somos el templo de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 2, versos 19 al 22. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, ¿sí? Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y podríamos hablar de otros pasajes en donde habla que el templo ya no es un edificio físico, sino la reunión de los santos. Obviamente también el concepto de redención, ayúdame Luis, por favor. El cristianismo habla de la redención y enseña que todos los hombres nacen muertos en sus delitos y pecados. Ninguna cantidad de buenas obras nos puede salvar. De acuerdo al Islam, sí hay cierta cantidad de obras y dependes finalmente de la prerrogativa de Alá, pero haz las obras porque esas te pueden salvar. Ningún acto religioso puede darle a alguien una posición correcta delante de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Las Escrituras enseñan que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz en nuestro favor. Esa obra nos da redención, no lo que nosotros hayamos hecho. Jesús representa a su pueblo ante Dios en su vida sin pecado, en su muerte expiatoria, y todavía nos representa hoy intercediendo por nosotros. Somos salvos no por lo que hicimos, sino por la fe en Jesucristo. Si le preguntamos al Islam, ellos no proclaman una fe en Mahoma para salvación. Ellos no proclaman una fe en Alá para salvación. Ellos proclaman una fe en sus obras con tal de ganar salvación. Y aquí vemos entonces la distorsión del Evangelio. Efesios 2, versos 8 y 9 lo deja clarísimo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aunque Dios elige libremente mostrar su misericordia a algunos y a otros no, Él no anula su amor y su justicia al hacerlo. Más bien, en la cruz, Dios defiende su justicia al castigar nuestro pecado, pero no nos castigó a nosotros, castigó a Cristo y le mostró a su pueblo, a nosotros, amor, y nos perdonó y nos reconcilió consigo mismo. Para terminar, ¿cómo puedo yo compartir el Evangelio con algún islámico? Si el día de mañana se pasan a la par de mi casa a alguien que le va al Islam, ¿qué pasa si de repente aquí en esta colonia donde vivimos empiezan a venir varios islamistas y nuestro trabajo es en alguna medida compartirles el Evangelio? Bueno, lo he dicho de algunas formas, pero lo voy a explicar una vez más. Ayúdame. Enfocarse en la unidad de la Escritura. Esto es una buena forma de compartir el Evangelio con alguien que es islamista. Señor islamista, tu revelación no es unificada, no tiene unidad, tiene contradicciones. La Biblia no tiene contradicciones, es una revelación unificada. El Corán incorpora partes del Antiguo y del Nuevo Testamento y debemos ayudarles a ver la incoherencia de eso. El Antiguo y el Nuevo Testamento se centran en la obra de Jesús, se centran en la persona de Jesús y el mismo Jesús lo dijo. ¿Se recuerdan cuando iba caminando estos dos a Emaús e iban tristes? Porque Jesús había muerto y no había resucitado. Jesús dijo y les preguntó, ¿por qué están tristes? Porque se murió nuestro líder, esto y lo otro. Y dice Lucas 24,
que les empezó a mostrar desde Moisés hasta los profetas cómo todo eso hablaba de él. La revelación bíblica es una revelación unificada. Juan 5, verso 46 y Juan 8, 58 dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. De estos versos vamos a encontrar muchos. Jesús dice: yo estoy en cada página del Antiguo Testamento. Este libro habla de mí y de nadie más. Hay que enseñarle esto a los islamistas. Otro punto para compartir el evangelio con los islamistas es enfocarse en la enseñanza bíblica de la inmanencia de Dios. Esto es bien importante. Según el Islam, Alá es total y exclusivamente trascendente y por lo tanto Alá no es relacional. Alá no tiene una relación con aquel que practica la fe islámica. Alá tuvo relación con Mahoma en sus trances y de ahí nadie más tiene relación con Alá. Es impersonal, es trascendente, está fuera del alcance humano. Hay que creer en Él porque puede castigar, pero que tenga yo una relación con Él, no se puede. Eso lo enseña el islamismo. Por lo tanto, es vital para nosotros enfatizar la verdad bíblica de la inmanencia de Dios. ¿Qué significa eso? La inmanencia es lo contrario a la trascendencia. La trascendencia es que está lejos, fuera del alcance. La inmanencia significa que está cerca y que se puede experimentar y relacionar. ¿Sí? La Biblia habla de la cercanía del Dios Trino al punto que ese Dios se hizo carne. Y su espíritu, cuando Él ascendió a los cielos, envió a su espíritu y nosotros hoy somos morada del Espíritu Santo. Estamos cerca de este Dios Trino. Si tú crees en el Islam, no tienes relación con tu Dios. Tu misma religión dice que no te puedes relacionar con Él. En la fe cristiana tenemos un Dios que está cerca de nosotros. La Biblia enseña la trascendencia de Dios. Isaías 55, 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 64, 1. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es trascendente. Nuestro Dios es trascendente. Es más grande que el ser humano y su creación. Pero al mismo tiempo la Biblia también enseña que Dios es inmanente. Dios vino al mundo para realizar redención. Dice Juan 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, el Espíritu Santo, obra directamente en nosotros, en su creación. En el Islam no se posee esto. En el cristianismo sí. Por último, enfocarnos en la enseñanza de la expiación y la certeza. El Islam no posee una esperanza que diga: oh, Mahoma se sacrificó por mí para que Alá tenga misericordia de mí. Oh, el califa tal hizo tal obra en la que yo puedo creer para que Alá me perdone. No. Pero nosotros sí podemos confiar en lo que nuestro líder hizo por nosotros. La enseñanza bíblica sobre el sacrificio expiatorio de Jesús es lo más importante que podemos compartir con los musulmanes. Y de hecho, es lo más importante que podemos compartir con cualquier persona de cualquier religión. Que Jesucristo hizo una obra gratuita, se sacrificó por nosotros para pagar por nuestros pecados. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dado que la muerte de Jesús en la cruz es un sacrificio eficaz por todos aquellos que quienes murió, nada nos puede separar de Dios. Una vez compartimos el evangelio con alguien y esta persona cree en el evangelio, no se puede separar de Dios. En el Islam no hay certeza. Hace todo lo que diga el Islam, papadito, y ojalá tengas misericordia.
no te puedo dar certeza. La verdad que no puedo meter las manos al fuego por Alá. ¿Pueden creer eso? Predico a un Dios por el cual no puedo meter las manos al fuego porque no sé si va a responder. Cuando nosotros predicamos la verdad del Evangelio, yo le comparto la fe a alguien y le digo, tienes que tener certeza. Yo no invito a alguien a la iglesia y a la fe cristiana para ver si funciona. No, yo lo invito porque esto funciona y es certero por la eternidad. El Islam no puede decir eso. El Islam es tirar la moneda al aire a ver qué cae. Eso no es un evangelio. Por lo tanto, es una falsificación de un evangelio. Los musulmanes siguen una religión basada en obras y por lo tanto viven con incertidumbre. No existe tal incertidumbre en el mensaje del evangelio. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera de Juan 5, verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el cristianismo hay certeza, en el Islam no. Muchas otras cosas que me gustaría decir, pero aquí vamos a parar.